A veces, el peor enemigo de una tribu es su propio líder. Stoico no era corrupto, no era cruel, pero era terco, obsesionado con dar un legado que ya no servía. Se aferró a una forma de liderazgo que estaba matando a su gente. Su visión del mundo estaba construida para un tiempo de guerras, no de dragones. Mientras el mundo cambiaba, él se quedó congelado en el pasado. Y lo peor, creía que eso lo hacía fuerte, pero en realidad los estaba arrastrando al abismo. Esta es la historia de un líder que casi destruye a su tribu. Si algo nos puede enseñar la historia de Stoico es que hasta los mejores líderes pueden fracasar cuando caen en la necedad. Cuando comenzamos la historia de cómo entrenar a tu dragón, todo es con un tono ligero. Verlo desde la perspectiva de Hippo, un joven de 14 años que ve la plaga de dragones con toques humorísticos. Además, él está en una meta por validarse no solo como vikingo, sino como digno hijo de su padre. Pero desde la perspectiva de Stoico, esto de cómico tenía poco. La isla de Berk estaba siendo arrasada por casi 2 docenas de dragones. La aldea estaba en llamas y encima un Furia Nocturna, el dragón más mortífero jamás visto, estaba destruyendo cada defensa del pueblo. En ese contexto se nos es presentado Stoico, un líder fuerte, enorme e inspirador, pero está ante una plaga que es capaz de llevar a la extinción a naciones enteras. Por fortuna, los dragones afectan un área menos letal, pero igual de importante: la comida. La isla de Berk, aunque no está nombrada como una isla del mundo real, sí está fuertemente inspirada en las islas del Atlántico Norte, donde hubo importantes asentamientos vikingos, desde Islandia hasta Faroe, Shetland, Orcandas, tierras aisladas rodeadas de aguas frías y por vientos que lavan los huesos. Los veranos eran tan breves que apenas si permitían cosechar cebada o mantener vivo el ganado. Berk, como Islandia, dependía de la pesca y de la caza marina. Un mal tiempo podía hundir embarcaciones y dejar al pueblo al borde de la hambruna. La autosuficiencia se volvía un mito y la dependencia del comercio exterior se topaba con el aislamiento extremo que estas costas tenían. Las condiciones de los vikingos no son de los grandes reinos europeos con castillos y súbditos que siembran grandes hectáreas de cosecha. Es una aldea con recursos limitados y difíciles de conseguir, para los cuales, encima, dragones en un mal día pueden acabar con el futuro de la aldea. Y pese a estar en una situación tan pero tan precaria, Stoico le hace honor a su nombre. Enfrenta la amenaza, organiza a su pueblo y administra todos los aspectos de la isla de forma eficiente, salvo por un pequeño detalle: su hijo Hippo. Hippo es un joven opuesto a su padre. Es débil, torpe y sin habilidades para el combate. Y no es ningún cobarde, pero siempre que intenta contribuir, acaba causando un desastre. El problema con las fallas de Hippo, además de no ser las primeras, es por quién es su padre. Y tener que llenar una barba tan grande, Hippo a los ojos de los demás, es el punto débil de Stoico. Un punto que le quita legitimidad como líder. Y se ve ensombrecido por el favoritismo de él mismo, al no reprenderlo como lo haría con cualquier otro miembro de la isla. Todos los aldeanos de la isla al verlo responden con frustración. Todos ya conocen los desastres que suele cometer Hippo. Y hay que considerar que en una sociedad donde matar dragones lo es todo, Hippo es visto solo como una carga. Y a ver, Hippo tenía muchas cosas negativas, pero nadie tampoco estaba dispuesto a ver las positivas que sí tenía, si no eran fortaleza o habilidades en combate. Pero Hippo tenía ingenio y con una de sus máquinas logra atrapar a no menos de un Furia Nocturna. Por desgracia, en el proceso llama la atención de un pesadilla monstruosa, causando en el proceso grandes daños a la isla y que los dragones cumplan su cometido. Aquí Stoico comete su primer error en la película: reprender a Hippo en público y entregarlo al escudriño público. Y además de ser una culerada como padre, todo se ha dicho, también lo es como líder. Stoico con esta acción no solo está afectando a Hippo, está afectando su propio liderazgo. Y esto debe ser una enseñanza para todos los líderes. Cualquier problema de tu familia, tus amigos, tu equipo de trabajo o subordinado se resuelve a puertas cerradas. Maquiavelo lo enseñaba en sus páginas, que la apariencia importa más que la realidad, y la autoridad no debe debilitarse exponiendo las divisiones internas frente a los súbditos. Que todos los aldeanos se burlen de él es algo inaceptable que el propio Stoico provocó. La sociedad vikinga en Berk enfrenta graves problemas. Culturalmente valoran la fuerza y la fortaleza por encima de todo. Para ser un vikingo legítimo debes cumplir con un estándar, aun si tu propia naturaleza física o mental te lo impiden. El caso de Hippo es uno de admirar. Es alguien cuyo físico, algo que no está en sus posibilidades cambiar, y cuyo carácter es amable y gentil, no un despiadado luchador vikingo. Y aún con esas se las ingenia para crear estrategias y artefactos que lo ponen a la par de un cazador de dragones. Porque recordemos que cazó a no menos de un Furia Nocturna, como su primer dragón. Pero nadie está dispuesto a escucharlo o a aceptar cualidades diferentes para la tribu, aun si estas son más eficaces que las de los demás. Más tarde, Stoico preside lo que en las sociedades vikingas era común:
una asamblea Ting, las cuales comúnmente eran donde se resolvían disputas locales y marcaban las normas de la comunidad. A diferencia de los reyes feudales, acá no es extraño que existan grupos que cuestionen al Jarl o al líder de la tribu, inclusive lo contradigan o propongan sus propias soluciones, cosa que sería impensable en una asamblea feudal como las conocemos. Si bien, entre celtas, germanos o lo que entendemos como vikingos, cambiaban las leyes y tradiciones según la aldea o tribu, en definitiva previo al cristianismo y previos a la expansión de las grandes monarquías escandinavas, los vikingos tenían un sentido más abierto del liderazgo y de la comunidad, contrario a muchas de las prácticas del feudalismo por derecho divino. Es aquí donde conocemos un poco más de la historia de Berk, la cual se conformó de 14 clanes distintos que cazaban dragones y llevaban varios años unificados con la única meta de encontrar y destruir el nido de dragones. La gobernanza dentro de Berk es, en términos políticos, bastante fragmentada, con una autoridad que se negocia constantemente y se desafía con cada generación. Familias como la de Astrid o la de Patán no ocultan sus intenciones de querer suceder en algún momento al poderoso estoico, y al menos hay que considerar que en términos de las sociedades vikingas, esto era algo permitido e inclusive bien visto si los líderes, o en este caso Hippo como sucesor, no estaban aptos para el cargo. Sin embargo, hay que decir que Stoico nunca se deja mover o intimidar aun con la inconformidad de la comunidad. De hecho, de una forma u otra, logra convencer a todos de ir a lo desconocido en busca del nido de dragones. Hasta este punto de la película podemos ver que pese a sus fallas, Stoico no es un mal líder. Debe enfrentarse cada semana a los constantes ataques de dragones. Está manejando una isla en constante riesgo de la hambruna, clima extremo y tormentas que impidan la pesca. Y pese a todo, nunca se nos muestra que existan desigualdades o exista alguna familia que apenas subsista. Bastantes tribus vikingas colapsaron en las mismas situaciones en las que se encuentra la isla de Berk, entre la hambruna, conflictos, guerras, pero este no es el caso de Berk. Todos están bien alimentados, bien equipados y las casas, pese a los ataques, no se ve que nadie se quede sin una vivienda. El único tema para el cual Stoico admite no ser capaz y busca consejo es sobre ser padre, y busca el consejo de Bocón, y es bastante natural. Criar a un hijo solo, sin su madre, Stoico lo reconoce, ni siquiera puede entrenarlo por miedo a de que no sobreviva. Stoico no es como los otros reyes o líderes de la ficción, no es un Robert Baratheon o Denethor II. Stoico verdaderamente le preocupa que su hijo sea capaz, solo no tiene las herramientas para encaminarlo correctamente, ni la capacidad de ver las otras capacidades que sí tiene Hippo. Siguiendo el consejo de Bocón, Stoico decide que Hippo se entrene en la arena con los otros niños de la aldea. Mientras tanto, Hippo empieza a descubrirse a sí mismo y sus habilidades a través de Chimuelo, generando un lazo con un dragón, algo impensable para un vikingo. Hippo lo está haciendo posible. Mientras tanto, Stoico y compañía zarpan en busca del nido de dragones. Hippo no es que se quede atrás, al ir creando diferentes prótesis y hacer lo que ningún vikingo en la historia había hecho hasta ese momento: estudiar a los dragones en vez de agarrarlos a piñas. Con este nuevo conocimiento comienza a ganar los combates y domar a los distintos dragones de la arena, lo que le devuelve la fe y la esperanza a todos los habitantes de la isla y calma las aguas de la sucesión del cargo. Por fin, Hippo era un digno sucesor de su padre. Una lástima que todo estuviera basado en una mentira. Los vikingos llegan al nido, pero una masacre previsible acontece. Los vikingos, en barcos de madera y en riscos sin poder maniobrar, resultan siendo presa fácil para los dragones. Un nuevo fracaso cae sobre Stoico. Con los hombres que sobrevivieron, regresan a la isla para recuperarse y designarse a afrontar el invierno con las provisiones y tropas que les queden. La racionalidad limitada de Stoico se hace evidente en su creencia sincera de que atacar el nido de dragones estaba protegiendo a Berk. Aquí el sesgo cultural juega un papel crucial. Para los vikingos, los dragones son figuras casi demoníacas, enemigos absolutos que hay que eliminar a cualquier precio. Y esta idea se convierte en un dogma que distorsiona su percepción de la realidad. Stoico, al igual que los líderes vikingos que insistían en resolver los conflictos mediante el combate, opera con una información parcial, bajo prejuicios tribales que le impiden explorar otras soluciones. Y no hablamos solamente de la domesticación, ocultar el ganado, buscar aumentar las medidas ante incendios o inclusive mover la isla. Soluciones alejadas totalmente del combate nunca son consideradas. Solo existe el combate. Incluso cuando los resultados muestran que atacar el nido fue una decisión ineficaz y contraproducente, Stoico sigue convencido de haber actuado bien, manifestando una racionalidad subjetiva limitada por su cultura y por el honor que implica mantener su estatus fuerte que dicta este mismo. Supongamos por un momento que Hippo no ataca a Chimuelo, no lo captura, no lo domestica. Entonces, ¿qué
¿qué hubiera pasado verdaderamente con Berk? ¿Seguir enviando Drakars año tras año, sacrificando a tu pueblo por una misión que es simplemente imposible de cumplir? Esto es lo que hicieron sus ancestros por años. Stoico, en paradójicamente su estoicismo, es un líder que culturalmente es aceptado por su comunidad, pero esa es una herramienta de doble filo, y acaba por fallar en alcanzar un liderazgo adaptativo. Explicando la teoría del liderazgo adaptativo, señala que un líder debe ser capaz de distinguir entre problemas técnicos, que requieren soluciones conocidas, y problemas adaptativos que requieren cambios e innovaciones. Stoico no logra identificar que el verdadero reto no es cambiar la manera de combatir a los dragones, sino de cambiar él mismo. Dejar de ser un jefe guerrero, de cambiar las propias costumbres de la isla y reconocer que ellos son parte del problema. La responsabilidad que se le exige va más allá de mantener la cohesión social. Implica desafiar el núcleo de sus propias creencias y de lo que significa verdaderamente liderar. Su insistencia en actuar como siempre lo ha hecho refleja solamente su incapacidad de transformarse al ritmo de las demandas de su puesto. Pero una buena noticia acontece. Se entera de las hazañas que ha logrado Hippo, se enorgullece y todos lo vitorean, pese al fracaso de la expedición. Pese a todo, la isla no está en peligro. Sin embargo, todo está basado en una farsa que está por terminar. Hippo en todo este tiempo ha tenido un crecimiento personal e independiente. Ha descubierto mucha información que los dragones no son las bestias demoníacas que se han contado generación tras generación. De hecho, son prisioneros de un dragón alfa que ningún vikingo podría derrotar. Los vikingos están mal, pero ¿quién va a escucharlo? Hablar sería no solo poner en riesgo a Chimuelo, sería poner en riesgo toda la cohesión de la isla. Todo se complica cuando es nombrado cazador supremo. Su prueba final es asesinar un dragón frente a toda la isla. Stoico está feliz, nunca había estado tan orgulloso de su hijo. Toda la isla está expectante de cómo el hijo del poderoso Stoico el Vasto iba por fin a cumplir su destino que le habían impuesto. Pero sí, Hippo cumple su destino y decide frente a toda la isla no matar al dragón. Y pronuncia las palabras que lo cambiarían para siempre. Yo no soy uno de ellos. Y el caos acontece. Los vikingos inquietan al dragón. Él está por acabar con la vida de Hippo, pero Chimuelo llega a rescatarlo. La isla, sin saber qué está pasando, logran capturar a Chimuelo y el engaño cae. Stoico enfurece y reprende a su hijo. Se siente traicionado. La legitimidad de Stoico como líder nunca había estado más puesta en duda como ahora. Todas las tribus, todas las inconformidades, todo recae en lo que acaba de hacer Hippo. Hippo trata de hacer lo que ha tratado de hacer toda la película, que su papá lo escuche, que intente ver otra manera de hacer las cosas y acaba por revelar que sabe la ubicación del nido. El objetivo de decenas de generaciones de vikingos, y es entonces que Stoico pierde la razón, comienza a idear un plan en su cabeza, la rabia no lo deja pensar y pronuncia unas palabras que se arrepentiría el resto de su vida. No eres un vikingo, no eres hijo mío. Las palabras pesan. Hasta ahora hemos visto un hombre que ha criado un hijo solo, luego de perder al amor de su vida. Por años ha luchado una guerra, ver morir o caer amigos por culpa de sus propias decisiones, enfrentar el clima extremo, las riñas y los problemas de todo su pueblo, enfrentar victorias y derrotas. Nunca lo hemos visto caer, pero por primera vez vemos algo que realmente le hace daño a Stoico. Por primera vez lo dejamos de ser Stoico. Sin embargo, la decisión está tomada. Encadenan a Chimuelo para usarlo de guía. Preparan los barcos sobrantes y se embarcan en busca del nido. En estos momentos es cuando podemos ver el lado más bajo de Stoico como líder. Acaba de regresar de una expedición donde apenas lograron salir con vida. Los barcos que les quedan son muchos menos con los que zarparon la primera vez. El invierno se acerca y se está jugando el futuro de la isla en una decisión impulsiva que no sabe si podrá ganar. En la práctica, Stoico gestiona las crisis con una toma de decisiones totalmente caótica, opera sin una estrategia clara, reacciona a las amenazas de forma visceral y se deja llevar por la presión del miedo colectivo, sin un plan logístico robusto, sin información suficiente y sin prever planes de contingencia. Y esto no es porque sea un vikingo, de hecho, entre los vikingos se encuentran varios de los mejores estrategas de la historia, pero en su estado emocional, Stoico no es capaz de ver que está llevando a su pueblo al mismísimo infierno. Al llegar a la isla, los vikingos muestran su poderío. Un gran batallón de Drakars junto con armas de asedio se montan en la playa. Una vez más, tanto en el live action como en la película animada, vemos a Stoico en un estado incapaz de tomar decisiones. No arma formaciones de batalla, ni se prepara bajo ningún plan de asedio. Por fortuna para los propios vikingos, los dragones salen huyendo despavoridos. Sin embargo, no todo estaba perdido. Los agudos sentidos del vikingo hacen que se dé cuenta que esto no puede ser tan fácil y que no ha terminado.
Finalmente emerge el Pesadilla Monstruosa, que arrasa con las fuerzas de los vikingos sin siquiera ponerse a sudar. Las naves y armas de asedio de los vikingos arden en la costa de la isla. Ya no hay vuelta atrás. Y aquí es donde finalmente Stoico ve lo equivocado que estaba. Y en el mayor acto de autosacrificio y demostrando cómo un líder se gana su puesto. Y también hay que mencionar a Bocón, su mejor amigo, poniendo en alto la palabra lealtad. Deciden arriesgar su vida para que algunos puedan escapar. Mientras tanto, Hippo llega con Astrid y sus amigos montando los dragones capturados por la isla. Todo para salvar a su gente y a su padre. Stoico al verlo comprendió algo que no había querido aceptar. Que su hijo encontró una manera distinta de proteger a Berg. De tratar el problema de los dragones, no con fuerza bruta, sino con algo que Stoico había perdido hace años. La capacidad de ver más allá. Durante la batalla, cuando el dragón colosal lanzó su furia, Stoico vio como Hippo arriesgaba su vida. No por gloria, sino por todos ellos. En ese momento, el orgullo que había sentido cuando dio sus primeros pasos regresó y comprendió que ser líder no era solo ser fuerte físicamente, sino que había otras formas de serlo. Pero la batalla tuvo su precio. Cuando Hippo cayó atrapado entre las llamas, Stoico se lanzó para salvarlo, sin importar que las llamas pudieran consumirlo también. En ese instante no era el jefe de Berg, era solo un padre queriendo que su hijo viviera. Y cuando vio que Chimuelo lo protegió a él y a su hijo, Stoico vio que aquello a lo que le temía, aquello a lo que le tenía tanto odio, en realidad era la salvación de su pueblo. Finalmente, padre e hijo se encuentran, aceptando por fin Stoico las diferencias de su hijo, aceptando y viendo por fin las habilidades de Hippo. Sin ser fortaleza o resistencia como las suyas, eran igual o más valiosas para la isla. Y por fin hace las paces con quien es su propio hijo, cambiando él por fin en el proceso. Cuando Hippo recupera el conocimiento, ve una aldea y una tribu nueva. Una en la que los vikingos no domesticaron a los dragones, sino que crearon una simbiosis que nunca hubiera sido posible de no haber sido por Hippo. Y es que Stoico por fin reconoce que lo que necesitaban no era más de lo mismo, no era más fuerza, más tradiciones o más resistencia, eso ya lo tenían de sobra, sino necesitaban la visión del mundo que tenía Hippo. Para este punto debo responder la pregunta del video. ¿Realmente Stoico el Vasto era un buen líder? Sí, la verdad es que sí lo era. Si lo analizamos con justicia como un ser humano, un hombre con una pesada carga, una formación robusta y que no es envidiable los logros que había logrado en la isla hasta ese momento. Y a ver, Stoico no va a ganar ningún premio como padre del año. Pero si lo juzgamos bajo la lupa, Stoico, a diferencia de otros reyes de la ficción o de la realidad, personajes que sin duda ni como reyes ni como padres son un ejemplo a seguir, y estos personajes de haber estado en los mismos zapatos que Stoico el Vasto, no habrían podido superar de la misma manera los retos que se le presentaron. Stoico nos muestra que un buen líder también puede tener errores, ser necio y sucumbir a sus emociones, acabando por tomar malas decisiones. Existieron muchas situaciones en la película que se pudieron haber evitado si Stoico hubiera estado dispuesto a escuchar. No hacía falta ninguna otra cualidad, solamente escuchar y con algo de suerte considerar hacer las cosas de manera diferente. Pero siendo justos con el personaje, en ningún momento hubo una verdadera oportunidad para que esto pasara. Al estar con el invierno encima y las presiones de su cargo, en ningún momento lo vemos con la oportunidad de respirar. Siempre hubieron problemas tras problemas. Y aun con todos sus defectos, acabó criando un hijo que lo salvó de sus propios errores. Y es que, aunque la historia de cómo entrenar a tu dragón trata de la relación entre Hippo y Chimuelo, también podemos observar cómo la relación entre su hijo y los dragones lo convirtieron a él en un mejor líder de cara para el futuro. Y es que al final de la película, y una opinión totalmente como politólogo, no hay que preguntarnos si Hippo es digno de su padre. Hay que preguntarnos si Stoico está a la altura del hijo que crió. Porque un buen líder no es aquel que no comete errores, sino un buen líder es aquel que los reconoce y está dispuesto a escuchar y cambiar de rumbo, porque solo así nos convertimos en los líderes que estamos destinados a ser. Pero si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarme, no olvides suscribirte y dejar un comentario aquí abajo. Por otro lado, también no olvides activar la campanita porque la verdad es que YouTube no te va a avisar cuando yo subo un video, ya saben, no soy family friendly. Estamos aquí todas las semanas y recuerden, yo soy Chovy Silva, nos vemos en un próximo video.